Bueno, esta topología que tenemos aquí va a ser configurada con enrutamiento estático. Vamos a identificar las características de las redes, los parámetros de routers, entornos generales de puerta de enlace, que digamos que son los parámetros más importantes que debo tener en cuenta a la hora de configurar estos equipos en un enrutamiento estático. Cabe recordar verificar la configuración de los cables para los enlaces seriales. Recuerden que tenemos dos tipos de cables seriales, DCE y DTE respectivamente. Hay que hacer un enfoque en cuanto a lo que es la configuración de la trama o de la rata de velocidad de los routers de acuerdo al tipo de cable que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, esta topología es una topología en malla. Entonces vamos a configurarla de tal forma que podamos tener comunicación entre las diferentes redes que intervienen en esta arquitectura de red. Entonces vamos a identificar los parámetros más relevantes de la topología. Recuerden identificar las direcciones de red base. Aquí van a estar resaltados en estos óvalos azules. Observen que es 10.0.0, 20.0.0, 40.0.0.0 y 30.0.0. Estos parámetros van a ser nuestras direcciones base. Las direcciones internas van a estar resaltadas como se pueden dar cuenta por estas líneas verdes. Van a ser las redes a las cuales nosotros queremos conectar. Entonces, comencemos a identificar los primeros puntos. Para agilizar un poco, vamos a solo configurar uno de los equipos, el resto de equipos ya está configurado. Vamos a tomar este equipo, en particular el PC1 que tenemos acá, le vamos a dar doble clic, vamos a entrar a la parte de configuración y vamos a hacerle la asignación de la dirección IP para este caso. Entonces va a ser 150.1.0.3. Vamos a definir la máscara de su red y recuerden en todos los equipos cuando estén haciendo la configuración definir muy bien la puerta de enlace. Para este caso están marcadas las puertas de enlace respectivas, ahorita las vamos a configurar en cada uno de los routers. Entonces para este caso va a ser la 150.1.0.1. Esa va a ser la configuración de ese equipo de acuerdo a su red en particular. Entonces vamos a verificar cada una de las direcciones. Observen que aquí está la puerta de enlace, está la dirección respectiva IP. Si hacemos un recorrido por cada uno de los computadores nos vamos a dar cuenta que ya están configurados con sus respectivas IP y con las puertas de enlace determinadas. De tal forma que lo único que tendremos que hacer es analizar la configuración que tenemos de los routers, los parámetros más importantes de configuración que se deben tener en cuenta y nada más. Entonces comencemos. Para los parámetros de identificación de esta topología que nosotros vamos a implementar, debemos tener en cuenta las interfaces de conexión. Entonces vamos a comenzar con el router 0. Observen que cuando yo ubico el cursor sobre el router 0 me dice que todas las interfaces están apagadas, no hay ninguna configuración en este momento sobre dicho router. Entonces vamos a comenzar a configurarlo. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar la interfaz. Entonces observen que aquí vamos a trabajar sobre la interfaz Ethernet 0. Entonces vamos a ingresar al router. Voy a entrar a la parte de configuración. Vamos a correr esto un poquito por acá. Vamos a entrar a la interfaz faz Ethernet 00. Vamos a encenderla. ¿Sí? Vamos a agregar la dirección respectiva IP para este punto en particular, sería 150.1.0.1. Esta va a ser la dirección de la puerta de enlace que va a utilizar esta red en particular. Entonces, esta sería la configuración para este caso. Le vamos a cerrar, listo. Después, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos identificar las interfaces seriales. Cuando yo coloco el puntero sobre la conexión serial, observen que él me está mostrando una interfaz serial y me muestra un reloj. Ese reloj en particular hace referencia al terminal DCE. ¿Qué quiere decir? Que cuando lleguemos a la práctica, en la realidad, y ustedes tengan que configurar un router, tienen que identificar en su conector serie qué tipo de conector es, si es un conector DCE o un conector DTE. En particular, siempre se debe configurar la velocidad de tasa de transferencia en el terminal que tenga el conector DCE. ¿Listo? Entonces, para este caso, identificamos que es el serial 3.
Vamos a hacer la asignación de la IP respectiva para el serial 3. Entro a la interfaz del serial 3 y vamos a decir, lo vamos a encender, le vamos a dar una tasa de transferencia la más alta para este caso y vamos a colocar la dirección. Recuerden que de acuerdo al modelo del router que estén utilizando, él va a permitir ciertas velocidades en esa rata de transferencia o en esa tasa de transferencia que ustedes pueden tener. Entonces es bueno siempre identificar los parámetros máximos de velocidad que yo puedo tener en un router en la realidad. Entonces para este caso configuro la interfaz serial 3, la enciendo, le doy los parámetros de velocidad y asigno la dirección IP respectiva. Entonces la otra interfaz por default sería la serial 2. Entonces la serial 2 la vamos a encender. Bueno, primero verifiquemos qué tipo de conector es. Entonces voy a ubicarlo. Observen que para este caso en particular también maneja el conector DSE en la interfaz 2. Entonces entro acá, voy a la interfaz serial 2, le vamos a asignar la respectiva dirección. Entonces enciendo. También para este caso en particular agrego la tasa de transferencia y le voy a colocar los parámetros de dirección IP 40.0.0.3 y la máscara de su red respectiva. Entonces identifiquemos en la parte inferior los comandos que se están utilizando. Entonces cómo entrar a la interfaz serial, cómo encender la respectiva interfaz, hacer la asignación de la rata de reloj o la tasa de transferencia para el caso de la comunicación serial asíncrona que se está utilizando y hacer la asignación de la dirección IP respectiva a esta interfaz. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar. Observen que a pesar de que ya hice la configuración general de este router, del router 0, que ya he hecho la configuración, él me muestra en este momento un enlace apagado, un down, para la respectiva interfaz o para las interfaces seriales. ¿Por qué los muestra? Como es una comunicación asíncrona, tiene que tener o tiene que estabilizar el canal que va a utilizar para dicha comunicación, es decir, hasta que el otro router no configure la interfaz serie e identifique que están conectados adecuadamente, no va a realizar ningún cambio ni va a cambiar el estado particular del puerto o de la interfaz. Entonces vamos a configurar el router 1, vamos a correr aquí esta interfaz como para que sea un poco más clara. Entonces identificamos cuáles son las respectivas direcciones, entonces vamos a comenzar a trabajar. Para este caso la interfaz serial, la interfaz Ethernet 00 va a tener esa dirección, entonces vamos a colocarla acá un poco abajo para que podamos ver la configuración que yo quiero hacer. Entonces la interfaz serial, la interfaz Ethernet va a ser la dirección 192.168.0.1. Enciendo el puerto respectivo. Necesito identificar cuáles son las interfaces seriales. Entonces observen aquí la interfaz. Esta sería la interfaz serial 2. Entonces volvemos a abrir la configuración. Entonces voy a la interfaz serial 2. La enciendo. Vamos a colocar la dirección respectiva 10.0.0.6. La máscara de su red, entonces esta será la interfaz 3 por default. La interfaz 3 necesito identificar también si tiene conector DCE. No, observen que para este caso ese router no tiene conector DCE. Entonces simplemente ingreso, trae la interfaz serial 3, enciendo. No hay necesidad de configurar el reloj o la tasa de transferencia al reloj y configuro 20.0.0.2 la máscara de su red respectiva. Entonces observen que acá están los parámetros o los comandos generales de configuración. Esto es lo que necesitamos tener en cuenta a la hora de configurar realmente el router. Estos comandos que tenemos acá, recuerden que podemos acceder a ellos fácilmente por el equivalente del sistema operativo y vamos a cerrar. Para este caso observen que ya puedo tener una configuración general y ya puedo comenzar a hacer una configuración básica de reconocimiento de los respectivos routers. Entonces vamos a pasar al router 3.
Entonces identifiquemos, este es la interfaz 2. Perfecto, reconocemos cuál es la interfaz, entonces comencemos a hacer la configuración del mismo. Entonces pasamos de la siguiente forma, vamos a colocarlo acá. Listo, configuración, la interfaz Ethernet, encendemos, esa sería la dirección 173.0.0.1, puerta de enlace respectiva. Ahora la interfaz serial 2. Recuerden que esta interfaz sí lleva un conector DCE, entonces configuramos la velocidad del mismo y le hacemos la asignación de la dirección IP 20.0.0.3, la máscara subred. Nos haría falta la interfaz serial 3 y la encendemos. Bueno, hay que verificar si esta interfaz es DCE o es DTE. Es DTE, observen que no tiene un reloj en esta parte. Entonces abrimos la interfaz serial, encendemos y hacemos la configuración. Entonces para este caso sería la dirección 30.0.0.4. Listo. Observen que ya los enlaces seriales de los routers que hemos configurado están comenzando a estabilizarse. Nos indica con punto verde, indica que el enlace está realizado adecuadamente. Entonces solo nos hace falta realizar la configuración de un router en particular. Entonces comenzamos con el último router. Entonces tenemos que configurar, recuerden, la interfaz Ethernet 195.0.0.1, vamos a dejarlo por acá, la interfaz Ethernet. Entonces entro al router, enciendo la respectiva interfaz, le digo que es la 195.0.0.1. listo, perfecto. Ahora la interfaz serial no lo recuerdo. Bueno, vamos a cerrar acá, verifiquemos de nuevo. Esta es la interfaz serial 2. Entonces volver a la configuración. Ahí está la interfaz serial 2. Enciendo, hago la respectiva asignación, que sería 40.0.0.6, puerta de enlace respectiva, y la serial 3, que esa serial 3 si es DCE. Entonces enciendo, hago la asignación, la tasa de transferencia y la respectiva dirección IP 30.0.0.3, la máscara de red respectiva. Listo, cerramos la configuración. Si nosotros nos damos cuenta, en este momento ya se hizo la configuración total de routers. Ya tenemos las direcciones. Observen que si yo ubico el cursor, el puntero, sobre cada uno de los routers, me va a indicar los estados de las respectivas interfaces. Me muestra dirección IP, me muestra el estado del enlace que está arriba. Estos parámetros siempre los tenemos que revisar a la hora de generar nuestra configuración. Podemos detectar fallas inclusive de configuración de puertos. De pronto tenemos configurado mal o seleccionamos mal los puertos serie que vamos a utilizar. Entonces es bastante útil esta herramienta para identificar las direcciones IP de cada uno de ellos. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a probar en cada uno de los equipos por lo menos un contacto a las puertas de enlace. Entonces vamos a tomar un computador al azar, puede ser este. Vamos a ir a Desktop, vamos a abrir la ventana de comandos y vamos a hacer ping a los respectivos enlaces. Entonces vamos a hacerle ping a la puerta de enlace 195.0.0.1. En este momento observen que me está respondiendo el eco que acabo de hacer a la respectiva puerta de enlace. Significa que ya está detectando la puerta de enlace en particular y me puedo comenzar a mover a través de las diversas puertas de cada uno de los routers. Esta sería la forma de validar que tenemos una configuración adecuada, por lo menos de los routers hacia adentro. ¿Ok? De la puerta de enlace hacia adentro. Ahora realizamos la configuración en modo estático. Bueno, continuando con la configuración de los equipos, vamos a crear las tablas de enrutamiento de cada uno de los routers. Esta configuración, recuerden, va a ser de manera estática, entonces
tenemos que indicarle a cada router cuál va a ser el próximo salto, cuál va a ser su puerta de enlace para encontrar una red en particular. Entonces vamos a comenzar con el router 0. Entonces el router 0 va a estar definido de la siguiente forma. Entonces vamos a ir a estático y vamos a configurar. Entonces le vamos a decir lo siguiente: yo quiero hacer la configuración o quiero encontrarme con la red 192.168.0.0. La máscara para esta red en particular sería 255.255.0. Y el salto respectivo para encontrar esa red sería la 10.0.0.6. Listo. ¿Ok? Entonces la vamos a configurar de esa forma. Para encontrarnos o para encontrar la red 195.0.0.0, ¿sí? Que esto también es subíndice 24, vamos a hacerlo por la puerta de enlace 40.0.0.6. ¿Listo? Vamos a hacer la configuración para encontrar la red 173.0.0, que sería esta red que tenemos acá. Para llegar a esta red vamos a ingresar por este router en particular, por el router 2. ¿Listo? Entonces vamos a configurarla también por esa puerta de enlace. ¿Ok? Entonces hacemos la configuración respectiva. Entonces recuerden que estamos ubicados en el router 0. Entonces en el router 0 digo que si quiero entrar a la o quiero encontrar la red 173.0.0.0, esa red es subíndice 16, entonces modificamos la máscara de subred, le decimos que también va a ingresar por la 40.0.6. La clave para una configuración de un enrutamiento estático es simplemente la siguiente: hay que identificar con qué red se quiere conectar y por dónde, ¿correcto? Entonces, cuando se abre el próximo salto, se hace referencia a la puerta de enlace del router siguiente, no de su propio router, sino del router siguiente, por dónde encontraría esa red en particular. Entonces, si yo quiero configurar o quiero conectarme con la red 192.168.0.0, pues identifico cuál sería el salto respectivo. Para este caso sería la 10.0.0.6. Observen que para la configuración de la red 195.0.0 de la parte inferior que tenemos acá, la que está asociada al router 2, ingresamos por la 40.0.0.6. Dijimos que para ingresar a la red 173.0.0.0 también vamos a ingresar por esta puerta en particular. ¿Listo? Entonces, continuamos. Resulta que ya configuré el router 0, ahora vamos a configurar el router 1. Entonces, abrimos el router 1, entramos al parámetro de configuración y vamos a ingresar. En ese parámetro de configuración colocamos la red respectiva. Entonces, si yo quiero comunicarme con la red 150.1.0.0, esa subíndice 16 es 255.255.0.0, y le decimos que vamos a ingresar por la 10.0.0.5. Digo, agregar. ¿Ok? Vamos a utilizar esa misma puerta para llegar hasta la 195.0.0. Entonces colocamos los parámetros: 195.0.0.0, esa es subíndice 24, entonces modificamos la máscara de su red 255 y le vamos a ingresar, o le vamos a decir que ingrese por esa puerta. Entonces recuerden que nos haría falta una red que sería esta, la 173.0.0.0. Ingresaríamos por acá, por la 20.0.0.3. Entonces volvemos a abrir la configuración del router, vamos a colocar a este lado y le vamos a decir lo siguiente. Entonces le vamos a decir que si quiero conectarme con la red 173.0.0.0, esta es subíndice 16, entonces
coloco aquí esto, le decimos que ingresamos por la 20.0.0.3 y le digo agregar. Esta sería la tabla de enrutamiento para el router 1, de acuerdo a la topología que tenemos ahí. Pasamos al router 3 que tenemos a este lado. Entonces vamos a la configuración del enrutamiento estático, sería esta configuración que tenemos acá, y comencemos a configurarla. Entonces, si me quiero conectar con la red 192.168.0.0, la máscara de red respectiva para esta red es 255, 255, 255.0, y decimos que para ingresar a ella llegamos por el salto 20.0.0.2. Ok, perfecto. Listo. Ahora, la parte inferior, vamos a configurar la red. Me quiero conectar con la red 195.0.0.0. Esta 195 también es subíndice 24, pero le vamos a decir esta vez que el salto va a ser por la 30.0.0.3. Vamos a decir que agreguemos. Vamos a conectarnos por la parte inferior a la red 150. Entonces yo le voy a decir aquí 150.0, perdón, 151.0.0. Este 150 subíndice 16. Ok, y le vamos a decir que también vamos a ingresar por la puerta 30.0.0.3. Listo, esta sería la tabla de enrutamiento general que tendríamos para el router 3. Ok, ahora nos haría falta el router de la parte inferior, que sería el router 2. Entonces vamos a colocarlo de la misma forma. Entonces vamos a ruta estática y comenzamos a configurar. Para el router 2, entonces si me quiero conectar con la red 150.1.0.3, perdón, .0.0, dirección base, recuerden, la máscara sería 255.255.0.0, entraría, o el próximo salto estaría por la 40.0.0.3. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esta misma ruta para conectarnos con la 192.168.0.0. Entonces definámosla 192.168.0.0. Esta es subíndice 24, entonces modifiquen la máscara de red 250 y también ingresamos por la 40.0.3. Listo. ¿Qué nos haría falta? Nos haría falta conectarnos con la red 173.0.0, que entraría por la 30.0.0.4. Entonces configurémosla. Entonces nos haría falta esta conexión a esta red. Vamos a colocarla acá y diríamos lo siguiente: me quiero conectar con la red 173.0.0.0. Entramos, esta sería una subíndice 16, entonces modificamos la máscara de red y cambiamos la puerta de enlace. Aquí sería 30.0.0.4 y le digo agregar. Okay, esta sería la tabla de enrutamiento para el router 2, el router de la parte inferior. Esta sería la forma de configuración que tendríamos. Entonces, en este momento, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de generar las tablas de enrutamiento estático para cada uno de los routers de la arquitectura que tenemos ahí en una topología tipo malla. De acuerdo a esto, ahora lo que tenemos que hacer es identificar o dar una validación de conexión en cada uno de los parámetros, en cada uno de los equipos que tenemos acá. Lo primero que tendríamos que comenzar a hacer sería comenzar a identificar desde un equipo en particular y comenzar a hacer ping a las respectivas puertas de enlace y comenzar a identificar si realmente está reconociendo cada uno de los equipos que tenemos conectados. Entonces vamos a tomar el equipo de la parte inferior, vamos a entrar a comandos. Entonces estamos en el computador 3, vamos a hacer pin a su puerta de enlace respectiva. Entonces
ping a la 195.0.0.0.1. Observen que el eco nos está contestando, significa que tenemos, por lo menos tenemos conexión a la puerta de enlace de él. Digamos que yo puedo hacer una verificación a puertas de enlace continuas. Digamos que yo le puedo decir que necesito hacer un ping a la dirección 40.0.0.3. ¿Listo? Observen que hay conexión. Entonces, ya hay conexión. Ahora comencemos a hacer un ping directo a los diversos equipos de las redes continuas. 150.1.0.3. Vamos a esperar a que nos dé ping. Vamos a verificar. Listo. Entonces observen que ya tenemos una conexión con el equipo de la red 150.1.0.0.3. Es más, yo podría hacer un ping directamente a la puerta de enlace de ese equipo. Significa que puedo hacerle ping a la 150.1.0.1. Y observen que ya hay comunicación entre estas dos redes en particular. Entonces sigamos haciendo ping a los diversos puntos de las redes. Entonces vamos a hacer un ping al equipo de la parte superior. Vamos a conectarnos con el 192.168.0.4. Esto significa que tendría que validar una interconexión entre el router 0 y el router 1 respectivamente. Como lo podemos observar, ya nos estamos comunicando con 3 de las 4 redes que teníamos ahí. Hay comunicación perfecta entre los diferentes equipos. Nos haría falta una comunicación con el equipo 173.0.0.5. Vamos a realizar la prueba. Ping al 173.0.0.5. Vamos a esperar que haya una validación o una respuesta específica del ping. Observen que ya tenemos respuesta. Ahora vamos a probar desde otro punto de la red. Digamos que vamos a tomar el equipo 0. Vamos a darle doble clic. Listo, vamos a entrar a desktop, vamos a entrar a comandos. Estamos en la parte superior. Entonces vamos a hacer un ping al equipo 150.1.0.3. Observen que ya tenemos respuesta, ya hay intercomunicación entre cada uno de ellos. Listo, vamos a hacer al otro extremo un ping al 173.0.0.5. También ya hay comunicación, o sea, significa que no hay problema con el enrutamiento de nuestros equipos. Para terminar esta clase tenemos que identificar, digamos, los conceptos generales o los comandos más básicos a la hora de identificar el perfecto funcionamiento de un enrutamiento estático. Entonces, este comando nos va a permitir identificar cuáles son las redes que están conectadas a nuestro router en particular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros tuviéramos un acceso directo al router, entraríamos por comandos de consola. Listo, vamos a habilitar el respectivo router y le voy a decir que me muestre las interfaces en particular que tiene. Observen que la interfaz me está mostrando qué interfaz, cuál es el estado particular y cuál es la dirección IP asignada a esa respectiva interfaz. Esto me permite identificar el estado de mis interfaces. ¿Listo? Entonces observen que está pasando por la interfaz bus Ethernet 1 si doy un espacio. Listo, me está mostrando las diferentes interfaces. La interfaz serial, para este caso me está diciendo que está arriba, me está diciendo cuál es la dirección. Entonces este comando en particular me sirve para identificar tanto parámetros de dirección como parámetros de estado en el router en la realidad. Otro comando muy interesante sería el show IP route. Este comando me muestra las redes que estén conectadas directamente al equipo. Observen que hay una interfaz muy sencilla de manejar, que sería
o que me estaría indicando cuáles son las redes que están conectadas, por qué interfaz, ¿sí? Si están directamente conectadas, si no están directamente conectadas, si es un enrutamiento estático. Observen que para este caso miramos aquí las instrucciones o los códigos que se utilizan. La S hace referencia a un enrutamiento estático y observen que me está mostrando el enrutamiento estático, me está diciendo por dónde, a qué red se está conectando y cuál es el próximo salto en particular. Esta estructura o esta instrucción me permite validar no solo el enrutamiento estático, sino también el enrutamientos dinámicos en el momento de hacer una aplicación general. Entonces, para resumir, para terminar, cuando yo hablo de un enrutamiento estático y de generar las tablas de enrutamiento, tengo que identificar primero dónde estoy ubicado. ¿Listo? Segundo, tengo que identificar a qué red me quiero conectar, ¿sí? Qué parámetro de red, a qué red base me quiero conectar, y tengo que identificar por dónde me voy a conectar. ¿Listo? Que ese sería el salto en particular. Entonces, cuando hablamos de un enrutamiento estático, hablamos de a qué red me quiero conectar y por dónde me voy a conectar. ¿Listo? Estos parámetros de vecindad están definidos, o este tipo de configuración se utiliza cuando las redes son pequeñas y cuando no necesito realizar cambios abruptos en la infraestructura de la red. Si mi red comienza a crecer, se comienzan a agregar más equipos de intercomunicación, generalmente lo que se utiliza es un enrutamiento dinámico basado en un protocolo o en un algoritmo automático de detección de vecindad, que eso lo veremos más adelante, algunos de los algoritmos. Ok, eso es todo, gracias.